Profundicemos sobre las noticias. Vamos al desarrollo. Un yacaré fue capturado cerca de Nuevo Berlín y trasladado a un bioparque. Es el primer registro en Río Negro. Un yacaré, un caimán Latyrostris, fue capturado el sábado cerca de la localidad de Nuevo Berlín, en la zona de Portones de Aedo, y trasladado posteriormente al bioparque de Gopicua. La tarea estuvo a cargo del serpentario Fray Bentos, que se encarga de rescatar a Ofidios, el yacaré. Es una especie nativa y protegida de Uruguay, y este es el primer registro oficial que se tiene en el departamento de Río Negro. Hubo uno en 2012 que no se reportó y del cual no hay registros de su aparición. Se trata de un ejemplar de 1,40 m de largo que puede crecer hasta 2,5 m. No son animales agresivos, a menos que se los moleste, y no representan peligro para el ser humano. No ven al ser humano como presa, pero como animal salvaje responde con agresividad a un posible predador, dijo Leonardo Ludueña, integrante del serpentario Fray Bentos, que el sábado nos mandó registro de esta captura. En Uruguay, pese a que hay presencia de yacarés, no se registran ataques a personas, añadió. Ludueña explicó que recibieron un llamado particular, ya que trabajadores de la zona lograron enlazarlo e inmovilizarlo hasta que llegaron desde su organización. Son animales de agua poco profundas, por lo general habitan lagunas al costado de arroyos y ríos. Con la creciente, su hábitat se ha visto superado por la profundidad del agua y lo que hacen es buscar aguas menos profundas. Puede que vengan con la creciente desde otro país, como el caso de la anaconda amarilla, agregó Ludueña. El serpentario Fray Bentos se encarga de retirar animales que están en casas o espacios públicos concurridos y devolverlos a la naturaleza. Advierten por mosquito que ha dejado varios caballos muertos y que afecta a humanos. En las últimas horas, varios productores rurales uruguayos han reportado la muerte de caballos a causa de encefalomielitis equina, una enfermedad transmitida por mosquitos. El virus que se transmite por estos insectos luego de que ellos se contagian al picar aves que ya están infectadas por la enfermedad. Tras esto, los mosquitos suelen picar a los equinos, lo que les causa una virosis febril. La enfermedad en Argentina ya está confirmada y las autoridades de ese país han tomado las medidas correspondientes ante el aumento de casos en caballos. Se estima que en las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos y Córdoba, los casos siguen en aumento. En Uruguay se recomienda la utilización de repelente para prevenir las picaduras de mosquito. El senador del Partido Nacional, Sebastián da Silva, compartió la noticia en su cuenta de Twitter con la recomendación y el neurólogo Federico Preve respondió: Sebastián, así es, los arbovirus, que dan infecciones en caballos equinos, en equinos, es lo mismo, también son la encefalitis en humanos, más frecuente en el mundo. A tener muchísimo cuidado. Con eso, el dengue y otras enfermedades transmitidas por mosquitos. Campañas de bien público y Ministerio de Salud Pública activa, dijo en el mensaje. Censo 2023. Presentaron resultados preliminares. Sin la inmigración, en Uruguay hubiera bajado la población. Se presentaron ayer los resultados preliminares del Censo 2023 en un evento en el Auditorio Nacional del Sodre. Diego Aboal, director del Instituto Nacional de Estadística, explicó que una de las conclusiones que surge de los datos es que si no fuera por la inmigración, la población local hubiera disminuido. La población del país está básicamente estancada. No ha crecido entre los dos censos, indicó Aboal, y aseguró: si no hubiera tenido la inmigración de estos años, hubiéramos estado por debajo del censo anterior, en referencia al estudio realizado en el año 2011. Uruguay recibió un 3% de extranjeros, lo que implica que sea algo más de 61.000 personas. Si le restamos 60 y algo al número final, tendríamos que hablar de una caída, agregó. Según los datos, en el país hay 61.810 extranjeros. La población migrante se compone mayoritariamente de venezolanos, 27%, argentinos, 22%, y cubanos, 20%. Le siguen los brasileños con un 6%, los colombianos con un 4%, los españoles con un 3%, los peruanos 3%, estadounidenses 2%, chilenos 2% y dominicanos 2%.
El restante 9% está compuesto por inmigrantes de distintas nacionalidades. Durante la presentación de los resultados, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, el economista Isaac Alfi, destacó que, del total de inmigrantes, 6 de cada 10 vino en este periodo. Ojalá entremos en una nueva ola de inmigración que permita al país volver a incrementar su población, señaló Alfi. De acuerdo a la población preliminar, hay 3.444.263 uruguayos, de los cuales 52% son mujeres y 48% son hombres. Esto se mantiene, ¿no? La supremacía de las mujeres. Quizás algún puntito más que en el censo anterior. Sí. Eran 49-51, me parece. Hemos crecido solo 1% entre el censo 2011 y este censo del 2023. Los departamentos que han tenido más crecimiento poblacional son los que están sobre la costa sur, especialmente Maldonado y Canelones. Respecto a la población por grupos de edad, Agual señaló que los datos confirman una tendencia de muy largo plazo en Uruguay y que tiene que ver con un proceso creciente de envejecimiento de la población. La población de entre 0 y 14 años pasó de 28% en 1963 a 18% en 2023, 10% menos. Las personas de 65 años y más pasaron de 8% al 16%, el doble de en personas mayores. El crecimiento de la población total fue del 1% entre los dos censos. El tamaño medio del hogar en cantidad de personas pasó de 3,4 personas en 1963 a 2,5 personas en 2023, una persona menos por hogar. Esto tiene que ver con las tendencias demográficas, pero también tiene que ver con un país que se ha desarrollado y crecido y permite la conformación de hogares más pequeños, señaló Agual. Otro de los números aportados es el aumento en la población mayor de 100 años. En 2004 eran 440 personas, en 2011 eran 517 y ahora son 822 personas mayores de 100 años. En cuanto a la urbanidad y la ruralidad, la tendencia de emigrar al campo, los hogares uruguayos en promedio están integrados por 2,5 personas, de acuerdo con lo revelado por el organismo. Otro de los números aportados es el número de... En cuanto a la urbanidad y la ruralidad, la tendencia de emigrar del campo a la ciudad se sigue consolidando y se encuentra un 96% urbano, mientras que solo un 4% habita en el medio rural. Otro de los números aportados es el aumento de las personas mayores de 100 años, como les decíamos, que es realmente revelador con respecto a lo que pasaba en 2004. Estamos en el doble de personas en esta edad. La población está cada vez más concentrada sobre la costa sur del país. El resto del país está bastante despoblado, con excepción de las capitales departamentales, indicó el director del Instituto Nacional de Estadística, Diego Agual. En Uruguay, 2 de cada 3 hogares tienen mascota. Hay 2.134.520 mascotas, de las cuales 1.444.540 son perros y 689.980 son gatos. En lo que tiene que ver con el teletrabajo, en 2023 los datos muestran que en Montevideo es el departamento que más se utiliza esta modalidad, llegando al 10,8% del total de los trabajadores, y siguiéndole Maldonado y Canelones con aproximadamente la mitad, un 5%. El jerarca indicó que si bien los números pueden variar en la medida que terminen de analizarlos, no van a variar sustantivamente el hecho de que el país está estancado en cuanto a su población. Participaron de la presentación el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Isaac Alfi, el presidente de la Comisión Nacional del Censo 2023, Diego Agual, director del INE, y Leonardo Cuello, director del Censo 2023. Interesantes los datos, ¿eh? Sí. Interesante porque demuestran algo que ya se sospechaba, que la población está llegando a un punto de estancamiento. Y que el problema de la seguridad social es cada vez peor. Bueno, si no nos convencen estos números. Porque acá es gato mata relato, ¿no? Es realidad que nos golpea. Si usted quiere fijar por la Constitución que a los 60 años se debe jubilar y la población mayor de 60 aumentó el 8%, Sí,
Doble. Cuando la población menor se redujo un 10%, me parece que Falta gente ahí, ¿no? me parece que estamos ante una ucronía. Está faltando gente, sí, sí. La respuesta que obtuvimos fue la palabra acelerar de parte de Xi Jinping, destacó Paganini sobre China. De regreso de la misión oficial a China, el canciller y ex ministro de Industria, Omar Paganini, sostuvo que el gigante asiático quiere las mejores relaciones con el Mercosur y con Uruguay. Lo que estamos teniendo es un socio, un amigo en China que quiere avanzar también con nosotros, interpretó el jerarca. Aseguró que en el marco de la gira del gobierno, Uruguay fue bien recibido. La respuesta que obtuvimos fue la respuesta acelerar de parte de Xi Jinping, planteó Paganini con optimismo. Es una palabra nueva que está sobre la agenda y que fue dicha muy claramente en las diferentes reuniones, añadió. Sobre este punto, el canciller analizó que hay una declaración muy clara que a la vez dice querer avanzar con el Mercosur. Hay que ir llevando las dos cosas. La que llegue primero, mejor, dijo, y planteó que se trata de un momento muy especial por el cambio de gobierno argentino. Más probable es que vayamos a un Mercosur mucho más aperturista, lo cual para Uruguay es muy positivo, señaló, y lo diferenció de un Mercosur rupturista o de grandes conflictos en cuanto a relaciones desde el punto de vista comercial y de inversiones. La relación con China y el Mercosur tiene que ser bastante importante, y no creemos que Milei vaya con otra dirección, analizó el canciller. Sobre este punto consideró que Uruguay puede avanzar con China a la vez que se dan las negociaciones con el Mercosur y rechazó la idea de que el gobierno haya fallado al no haber concretado el TLC. Estamos hablando de un mundo complejo. Yo no creo que haya habido una falla. Hay dificultades porque hay intereses que hay que alinear, afirmó, explicando que en muchas ocasiones depende de la postura de países vecinos como Brasil y Argentina. Al respecto, destacó que esta semana hubo reuniones en Brasil con representantes de la Unión Europea y del Mercosur, y la Unión Europea está declarando que ve cierto optimismo como nunca antes, añadió. La respuesta de la policía a Marcet sobre una posible entrega. La opción es la detención. El exdirector de la sede de Interpol Uruguay y actual director de investigaciones de la policía, Juan Rodríguez Reina, dijo que la policía no puede negociar con Marcet, luego de que éste dijera en una entrevista que su familia se podría entregar en Uruguay si tuviera garantías. La opción es la detención y puesta a disposición con la Fiscalía Especializada. A nivel policial no podemos negociar, expresó Rodríguez Reina. El director indicó que tras una posible detención en Uruguay, Fiscalía y el Ministerio de Relaciones Exteriores deberían coordinar la extradición del narco a Paraguay, pues a país que ya emitió la alerta en su contra, ya que el implicado no tiene delitos por los que se lo requiere en Uruguay. En caso de ser juzgado en este país, Marcet tiene derecho a defenderse para no ser extraditado. Además, aclaró que las alertas rojas contra la pareja de Marcet, Gianina García, y su hermano Diego no aparecen en el listado público de las advertencias porque no todas las alertas son públicas, y afirmó que en Uruguay la alerta siempre estuvo firme a pesar de no aparecer. Rodríguez Reina indicó que el proceso de captura que realizan las autoridades uruguayas con Marcet es similar al que se realizó con el italiano Rocco Moravito, por la colaboración que en ese caso hubo de las autoridades italianas y que en este caso hubo con Bolivia y Paraguay por el arraigo de los familiares de Marcet, a pesar de que en este caso no tiene delitos por el que se los requiere aquí en Uruguay. Bolivia habló sobre este tema, dijo que la entrevista que se le hizo a Marcet fue un homenaje a un delincuente. El gobierno de Bolivia criticó ayer la entrevista hecha al narcotraficante Sebastián Marcet al considerar que fue casi un homenaje a un delincuente y descalificó los dichos del hombre requerido por la justicia de 3 países. No ha sido una entrevista, sino algo parecido a un homenaje a un narcotraficante en vida, dijo en rueda de prensa el ministro boliviano del Gobierno del Interior, Eduardo del Castillo, consultado sobre la entrevista del domingo emitida aquí en Uruguay en el programa Santo y Seña. Para Del Castillo, que fue aludido varias veces por Marcet, la entrevista fue una apología del delito porque pareció que está defendiendo al narcotráfico.
También consideró que fue una operación mediática de una persona que falta completamente a la verdad y lamentó que pareciera que haya personas que quieren normalizar el narcotráfico. El 90% de lo que dice es mentira. La verdad que la cuente del Castillo, me avisaron, armé las valijas y me fui, afirmó Marcet en la entrevista. Del Castillo replicó que quien miente es Marcet y sostuvo que su relación se debe a que las autoridades y fuerzas de seguridad bolivianas le han quitado la tranquilidad de transitar por el país y la región, además de desarticular a la red criminal que supuestamente lideraba en Bolivia. También descartó exponer ante los medios de comunicación a los policías bolivianos que supuestamente fueron secuestrados durante la huida de Marcet. El Castillo manifestó que ha dado instrucciones a la policía boliviana para enviar a Paraguay y Uruguay cuanto antes la información con la que cuenta sobre el caso de Marcet, para que estos elementos ayuden a desbaratar la organización criminal que ha estado asentada en los países de la región. Enfatizó en que Bolivia no pacta ni negocia con narcotraficantes. Bueno, en ese caso deberían tener una conversación muy seria con un expresidente boliviano. Sí, qué complejo, ¿no? ¿Qué revolución generó esta entrevista, realmente? Que es todo tan raro. Todo tan raro. Puede ser que no sepan dónde está. Puede ser. Una periodista de Uruguay pudo sentarse con él en una sala y estar frente a frente y la policía no sabe dónde está. Usted me pone esa cara como que me quiere decir algo y no me lo dice. Es todo muy raro. ¿Qué? Ahí su silencio habla solo. Paraguay no tiene ningún registro de la presencia de Marcet en ese país, aseguró Jerarca. El ministro paraguayo del Interior, Enrique Riera, aseguró que no poseen ningún registro sobre la posible presencia en el país del narcotraficante uruguayo Sebastián Marcet, que es requerido por las autoridades de Bolivia, Paraguay y Uruguay. En Uruguay es requerido por una amenaza a la fiscal, a una fiscal. Sí. Pero creo que es eso, ¿no? Sí, nada más. No tiene delitos de narcotráfico. Me parece que no. En ese sentido indicó que Marcet se escapó en 2021 y después cuando apareció en Dubái se lo encontró y ahí lamentablemente tuvo otro pasaporte y volvió a Bolivia. Agregó el funcionario, quien estimó que permaneció en el vecino país más de 3 años. En ese sentido indicó que está en contacto permanente con su homólogo del interior de Uruguay, Nicolás Martinelli, e incluso conversó con el de Bolivia, Eduardo del Castillo. Indicó que permanece activa una notificación roja de Interpol contra Marcet. En los días previos a la entrevista trascendió que la periodista uruguaya había viajado a Paraguay para posteriormente movilizarse por vía aérea y al parecer terrestre, razón por la cual ella no pudo precisar dónde se realizó la grabación de la entrevista. Al respecto, Riera señaló que no poseen ninguna información. La propia periodista no puede aseverar dónde estuvieron. Habla de que perdió noción del tiempo, de las horas, agregó. En todo caso, confirmó que existen algunos datos preliminares que se están investigando, entre ellos el hotel en el que la periodista reportó que se alojaría y donde no aparece registrada. Pareciera ser que todo esto puede ser una maniobra distractoria y pudo haber hecho la entrevista en cualquier lado, como dice ella, o en cualquiera de los países de la región, puntualizó. Todo eso se va a chequear si es que existe algún rastro, pero de momento ni ella puede asegurar que estuvo en Paraguay, ¿verdad?, agregó Riera, en alusión a que la comunicadora presuntamente se movilizó en 2 helicópteros, hizo recorridos en taxi y en camionetas. La entrevista generó un altísimo impacto también en Uruguay, donde el presidente del Frente Amplio y el candidato presidencial, el precandidato presidencial e intendente de Canelones, Orsi, ponen dudas sobre la entrevista al entender ellos que en la entrevista exculpa al gobierno de la entrega del pasaporte. Con todo respeto, creo que los exculpa a todos en el sistema político, porque dice que el Uruguay es el menos corrupto de todos los países de América y que hay algunos políticos corruptos, algunos, no el sistema. No el sistema. Entonces, en otros países donde sí se cuestiona el sistema. Me parece que antes que
ver en la dirección en la que creo que están viendo. Lo primero que hay que ver es que el señor en la entrevista exculpa al sistema político uruguayo. Sí, sí. Lo saca del medio. Eso creo que es lo más importante. Lo saca del medio del problema. Es cierto que dice que no pagó $1 por el pasaporte. Pero también dice otra cosa que es importante en mi modesta opinión. Él recibió la llamada de la cónsul. Cuando él llama, la cónsul dice estaba esperando su llamada. No sé qué significa eso. La cónsul en Dubái. En Dubái. Él no lo explica, él lo dice nomás. Yo creo que ese detalle en lo personal me llamó la atención. No sé qué significa. Todavía. Ni por qué lo dijo. Creo que hay una segunda parte el próximo domingo, ¿no? Sí, el próximo domingo está la segunda parte de la entrevista, obviamente. O sea que si la semana pasada, si el domingo el 23,6% de la audiencia de Montevideo se prendió a la entrevista, seguramente alguno más se va a prender. Sí, claro. Pese a que había un movimiento en las redes sociales para no mirar la entrevista, cosa que me parece que esas operaciones nunca hacen otra cosa que aumentar el interés. Exactamente, son contrarias al objetivo que se persigue. Pero bueno, nos vamos al ámbito internacional. Bueno, si bien lo que estábamos hablando no tiene que ver mucho con Uruguay, en este caso vamos a Israel. Afirma que en las últimas horas le propuso a Hamás una opción para prolongar la tregua. Israel propuso una opción al movimiento islamista palestino Hamás para prorrogar la tregua que entró en vigor el viernes y debe concluir el martes a las 7 horas, afirmó este lunes un portavoz del gobierno de Israel. Queremos recibir a otros 50 rehenes después de esta noche, en el marco de nuestro objetivo de traer a todos los rehenes de vuelta a casa, declaró el Eilon Levy a la prensa al informar sobre la iniciativa israelí. El acuerdo de tregua en la Franja de Gaza, inicialmente de 4 días, contempla que pueda ser prorrogada siempre y cuando se liberen 10 rehenes por cada día extra, a cambio del triple de palestinos presos. Un vehículo de la Cruz Roja Internacional que transporta rehenes liberados por Hamás se dirige hacia el punto fronterizo de Rafah con Egipto antes de su traslado a Israel. Por lo tanto, liberar a otros 50 rehenes implicaría una prórroga en la tregua de 5 días. Una fuente cercana a Hamás indicó el domingo a AFP que el movimiento islamista palestino está dispuesto a extender de 2 a 4 días más la vigente tregua. La resistencia cree que es posible garantizar la liberación de entre 20 y 40 presos israelíes en ese tiempo, aseguró la fuente. Tanto Qatar como Egipto juegan un papel de mediador en las negociaciones. La fuente de seguridad egipcia afirmó ayer que ambas partes estaban en desacuerdo sobre la manera de extender el alto al fuego. Mientras Israel defiende una prórroga día por día, Hamás busca una extensión de 4 días. El portavoz del gobierno israelí señaló o añadió que la campaña para aniquilar a Hamás se reanudará inmediatamente después de la tregua y de la liberación de los rehenes. Es sin duda la presión militar israelí la que ha llevado a Hamás a aceptar liberar presos rehenes, dijo Levy.